Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en el capítulo 3 de esta serie de videos que, como bien indicamos, vamos a hablar más que nada de filosofía política, ¿no? Vamos a empezar hablando de historia de la filosofía política para poder concretar cómo esta misma ha sido desarrollada, ¿no? Por tanto, dando continuación a la anterior sesión, mmm, aperturamos lo que es la filosofía política en la época de la filosofía medieval, ¿no? Y en la época medieval ya llega a representar una continuación y transformación del pensamiento griego y romano, ¿no? Está más adaptada a un contexto cristiano, como bien indiqué en la anterior sesión, ¿no? Y más que nada ese contexto feudal de Europa. Y durante esa Edad Media habían también pensadores políticos, ¿no? O pensadores cristianos que basaban dichas creencias en lo que es legitimar su base política en lo cristiano y en lo feudal, ¿no? Por ejemplo, temas como la autoridad divina, la legitimidad del poder, la relación entre la iglesia y el Estado, son muy importantes para poder comprender cómo esta misma ha sido siendo desarrollada. Entonces, gracias a esa aclaración y esa importancia que le llegan a dar a la filosofía política tal como se le conoce, en esa época medieval expande, ¿no? Y llega a desarrollarse, principalmente en el marco, como bien indiqué, teológico y cristiano. Esta más que nada estuvo influenciado, pues como bien sabemos, por obras, mmm, por los padres de la iglesia, ¿no? Actualmente es y sigue siendo el Papa Francisco, ¿no? También del derecho romano y también más que nada por ideas de Aristóteles, ¿no? Por ejemplo, las influencias de San Agustín. Llegamos a una época a partir de 354 años después del nacimiento de Cristo, 430 aprox, en esa época donde estaba la influencia de San Agustín, ¿no? Como bien sabemos, San Agustín no es un pensador netamente político. Sin embargo, sí hablaba de esto también en sus obras. Era teólogo, como bien sabemos, un filósofo que se basaba en las creencias teológicas, pero sí aportaba a su pensamiento ideas políticas, ¿no? En obras como La ciudad de Dios, que es bastante reconocida de San Agustín, llega a sentar pues las bases de una filosofía política cristiana. Ahí es donde entra lo que ya llegué a indicar, que es la deidad suprema, ¿no? O sea, eh, ¿cómo indicarlo? Mm, es la autoridad divina. Ahí está. En lo que es la ciudad de Dios, en la obra, se llega a indicar sobre la autoridad divina, ¿no? Y, y indicar, ¿no? Una diferencia entre cómo es la ciudad de Dios y cómo es la ciudad terrenal. Cómo es lo de arriba comparado con lo de abajo. Algo, una idea platónica, ¿no? Como el topos uranos, ¿no? Que se hablaba. Y según San Agustín, la ciudad de Dios llegaría a representar más que nada algo así como una idea, ¿cómo indicarlo? Es una comunidad espiritual. Más que nada está unida por la divinidad, por el amor a Dios, el amor propio y no, el amor a Dios más que nada, el amor a Dios y a la justicia divina, el amor propio ya entre la ciudad terrenal, ¿no? La ciudad terrenal está marcada por el amor propio y la injusticia, pues es un contradictorio total de lo que se habla en la ciudad de Dios, ¿no? Y en su visión, San Agustín, el estado terrenal llega a ser necesario para controlar el pecado humano. Pero eso solo alcanza su sentido último en función de la iglesia. Es que esto mismo guía a los hombres, pues influenciados a la concepción medieval de la política como subordinada a la autoridad religiosa, ¿no? Es la apertura del pensamiento filosófico medieval, filosófico político medieval, en esa etapa de la historia.
De ahí estaríamos llegando a abrir pase a lo que es la autoridad y la legitimidad del poder, ¿no? También bastante proclamada en la época del medioevo, la época feudal, ¿no? Durante la Edad Media, como bien sabemos, la idea de que el poder político provenía de Dios se consolidó bastante y se consideraba que las autoridades civiles y religiosas este, gobernaban pues en representación de la voluntad divina, ¿no? Que es lo que Dios quiere. De ahí sale una frase bien conocida que es Dios quiere eso, ¿no? O sea, es algo que Dios está pidiendo a fuerza, ¿no? Y eso queda más que nada reflejado en la doctrina del derecho divino de los reyes, ¿no? Que esta misma sostenía que el monarca gobernaba por designación de Dios, ¿no? O sea, es el designio de Dios la gobernanza de dicha autoridad de los reyes, ¿no? Y por tanto su autoridad no podía ser cuestionada fácilmente, no podías cuestionar por qué el rey está gobernando dicho espacio, ¿no? Uno no puede llegar a cuestionar esos aspectos en esa época medieval, en esa época feudal. Entonces, bajo esa concepción se desarrolla lo que es la autoridad divina y la legitimidad del poder concepcionada por Dios, ¿no? Es como se indicaría ahora que un presidente sería totalmente proclamado por la divinidad de Dios, por creencias, ¿no? Es un poco descabellado pensar en esa idea, pero tampoco está tan alejado, ¿no? Entonces, es probable de que, ¿cómo indicarlo? Un estado así netamente cristianizado llegaría a cometer la falsedad que ya se hablaba en lo que es en la época de la antigua Grecia, en los inicios de la filosofía política, estaría cuestionando terriblemente sobre la autoridad y voto de las personas, ¿no? Y la igualdad de derecho que tienen las personas sobre el voto consciente, ¿no? Entonces, hay una total diferencia, ¿no? O sea, es una concepción totalmente distinta, pues. Y qué más indicar que eso llega a afectar, ¿no? En la época medieval, pues. Y como bien indico, esa concepción también implicaba que el poder debe ejercerse conforme a los principios cristianos. Como bien sabemos, en la época medieval el trato hacia las personas era muy, ¿cómo indicarlo? Es muy cruel en sí, en la cual se llega a, a castigar a las personas que tenían distinta manera de pensar, de ver el mundo, de tener su propia práctica de cosas, ¿no? Hay grandes ejemplos, tanto en la ciencia como en la filosofía, que eran aquellas que cuestionaban ese tipo de autoridad divina y legitimidad del poder que estaba actuando enfrente de esa cultura, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que debían rendir cuentas a la iglesia y a Dios cuando cuestionaban dichos actos, cuando cuestionaban dicha autoridad. Y cambia distinto, o sea, cambia totalmente la historia, pues. Ahí entra también lo que es la tensión entre la iglesia y el Estado. Estaríamos partiéndolo como un tercer punto. El primer punto, como bien indiqué, sería como una introducción. Y la influencia de San Agustín en lo que es la ciudad de Dios. Luego estaríamos hablando de la autoridad divina, ¿no? Y la legitimidad del poder. Para luego también partir de la tensión entre la iglesia y el Estado, que es lo que ahorita vamos a hablar. Y a lo largo, como bien sabemos, de la Edad Media, la relación entre el poder temporal, que sería el Estado, y el poder espiritual, que sería la iglesia, fue uno de los temas políticos más impactantes e importantes en esa época, ¿no? Esa tensión alcanzó su punto álgido entre el conflicto del papado y el Sacro Imperio Romano Germánico, pues. En particular entre las luchas entre el Papa y los emperadores del Sacro Imperio, ¿no? Es esencial aclarar ese punto, que es ese punto central en el cual se buscaba, ¿no? O sea, establecer su supremacía entre asuntos políticos y religiosos. Y ese conflicto planteó preguntas
sobre la autoridad y la autonomía del poder secular frente a la autoridad eclesiástica, ahí está. Y sobre los límites de la autoridad, ¿no? O sea, más que nada la autoridad papal en asuntos terrenales, ¿no? Ahí es donde entra la tensión entre la iglesia y el Estado. Después de todos esos conflictos que pasaron más que nada en la cultura medieval y que aún seguían pasando después de la filosofía de política de Tomás de Aquino, siendo este el cuarto punto que vamos a hablar en la sesión de hoy, damos cuenta, ¿no?, del pensamiento de este mismo, de Santo Tomás de Aquino. Ya estamos pasándonos ya casi 100 años, ya son 8 o 9 siglos que estamos pasando a partir del año 300 hasta el 1225, que es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y dar a entender que Santo Tomás de Aquino fue uno de los pensadores medievales más influyentes de su época, ¿no? Y también en la filosofía política. Hay dos obras principales de Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica y De Regno. Aquino retoma la filosofía de Aristóteles enormemente y adaptó sus ideas a la cosmovisión, la cosmovisión medieval, ¿no? O sea, la cosmovisión cristiana. Para él la política tenía una finalidad moral. Todo lo que es lo político tenía una finalidad moral. Y el propósito del Estado era ayudar a los ciudadanos a vivir una vida virtuosa, que les llevara a Dios, ¿no? Como bien sabemos, Aristóteles impulsaba dicha idea, que tenemos que ser personas virtuosas para poder llegar a lo que es a llegar a vivir una vida buena, a vivir bien, como se le coincidía en la idea de Aristóteles, ¿no? Que si una persona realiza actos morales buenos, va a vivir bien durante bastante tiempo, sin problemas, sin conflictos, y siendo un acto de bastante importancia, la verdad. Entonces, esto lo retoma Santo Tomás de Aquino en base a su obra de Suma Teológica, ¿no? Y también de Regno. Lo adaptaba, pues. ¿Qué más indicar? Que, según Aquino, el gobernante legítimo debía actuar conforme al bien común y bajo la ley natural también. Una ley que refleja la razón divina y que todos los seres humanos pueden comprender, pues. Si un gobierno se adaptaba a la ley natural, los ciudadanos tenían derecho a resistirlo, ¿no? Era el pensamiento más que nada de Santo Tomás de Aquino, resaltando lo que son las ideas de Aristóteles. De ahí estamos entrando ya a una parte que es el concepto de la ley en la filosofía medieval, puesto de que la ley fue un tema central en la filosofía político medieval. Estaríamos llamándolo a esta parte de la historia como como la filosofía política medieval, pues, ¿no? Y Tomás de Aquino distinguió entre 4 tipos de leyes que existían en ese tiempo: la ley eterna, la ley natural, también está lo que es la ley humana, y por último estaría la ley divina, pues. La ley natural son los principios innatos del ser humano. Luego está la ley eterna, que es el plan divino de Dios para el universo. La ley humana son las leyes creadas por los hombres para gobernar la sociedad. Y la ley divina son las revelaciones de Dios en las escrituras, pues, en la Biblia. Y la idea de la ley natural tuvo una gran influencia en el desarrollo posterior de los derechos humanos. Como ya indiqué, pensamientos de Aristóteles, de los Heráclitos y los estoicos tuvieron también su impacto, ¿no?, en la cultura actual, en la sociedad actual. En los derechos humanos tuvieron su impacto, tuvieron su papel fundamental, podríamos llamarlo, ¿no? Ya que se basaba en el principio de que hay leyes, normas universales accesibles a través de la razón. Ahí sería el concepto de la ley en la filosofía medieval. Ahora estaríamos partiendo a lo que es un pensador italiano.
Esto ya en el siglo XIV, 2 siglos después. Este pensador que se ha hablado en bastantes obras es Marsilio de Padua. Este mismo desafió la autoridad de la Iglesia sobre el Estado en su obra Defensor Pacis. Marsilio defendió la autonomía del todo el poder secular y argumentó que la autoridad política debía ser ejercida por el pueblo, mas no por la Iglesia, y sostenía que la Iglesia debía limitarse a los asuntos espirituales y que el Estado era el encargado de asegurar el orden de la sociedad. Su visión llegó a marcar un avance hacia la sociedad de la soberanía popular, ¿no? Y la separación entre la Iglesia y el Estado. Y esto anticiparía teorías modernas del gobierno laico, ¿no? Que son actualizadas hasta el día de hoy. Como bien sabemos, en la actualidad ya el gobierno no es ejercido por la Iglesia, sino más bien por el Estado, ¿no? Todo es por votación, es democrático. Todo pensamiento actual del Estado es democrático. Ya no estamos en épocas antiguas para pensar de que la Iglesia podría llegar a tomar el poder, lo cual causó muchos conflictos, como ya repasamos a lo largo de la historia, ¿no? Y es ese pensamiento de Marsilio de Padua podríamos indicar que llegó a marcar, ¿no? O sea, cualquier persona ya que desconozca del desarrollo de la historia política podría llegar a indicar que Marsilio de Padua sería el punto clave para indicar la diferencia entre la época moderna, la época contemporánea, contra la época medieval, ¿no? O sea, que tú contradigas todas las ideas que estaban propuestas por el gobierno que estaba en ese entonces actual, que era el gobierno religioso cristiano, que era el que mandaba en esa época, contradecía totalmente lo que estaba establecido, ¿no? Y muchas veces esas personas eran llevadas a la horca o eran torturadas y al final morían, pues. Entonces, cabe indicar y recalcar que en base a esas creencias, y bueno, más que nada esa obra, ¿no? De Defensor Pacis es impactante. Y aquellas personas que lo leyeron en su época se habrán dado cuenta que tendrá aquel caballero Marsilio de Padua para poder desafiar a tremenda autoridad que es la Iglesia, ¿no? O sea, un poco equívoco en ese entonces, pero actualmente es algo normal. Desafiar un poco a la autoridad. Siempre teniendo en base por qué debería ser así, ¿no? Marsilio de Padua tenía sus razones. Las razones eran que simplemente la Iglesia tenía que estar designada más que nada dedicada, ¿no? A asuntos espirituales, más no para ejercer poder, porque ya vimos qué pasa cuando ejercen poder, ¿no? O sea, ya para qué reiterar, ¿no? Luego, posteriormente, entramos y partimos a lo que es la justificación de la resistencia. Hay un pensador, Salisbury, en su obra Policraticus, abordó la idea del tiranicismo, ¿no? O sea, el tiranicidio, más que nada. Este tiranicidio sería el derecho a resistir a un gobernante injusto, ¿no? En su opinión, un gobernante que actuara en contra de la ley natural y del bien común perdía su legitimidad y podía ser dispuesto y totalmente depuesto de su cargo, ¿no? Esa idea de la resistencia a la tiranía fue revolucionaria en su época y se llegó a convertir en una inspiración para el pensamiento político posterior, ¿no? Especialmente en las teorías sobre el contrato social, que ya hablamos de autores ya modernos de la época del Renacimiento y de la época de la filosofía moderna y de los derechos de los ciudadanos también frente a la opresión, ¿no? O sea, esto ya fue tratado un poco más adelante. Pero esto ya cierra el ciclo a lo que son la época medieval, ¿no? Y ya se entra a lo que es un punto de partida esencial, que es el surgimiento de los derechos naturales, ¿no? Ya entrando a la Baja Edad Media, ya finalizando la época medieval, la idea de los derechos naturales comenzó a desarrollarse poco a poco. Especialmente en las obras de juristas como
Ockham, Guillermo de Ockham, esos derechos naturales eran concebidos como inherentes a los individuos por el derecho de los seres humanos, ¿no? Eh, por el hecho de ser humano ya tienes derechos y obligaciones, ¿no? Y no dependían del Estado, de la Iglesia, son totalmente independientes, aunque este concepto no se desarrolló plenamente hasta el Renacimiento y la Ilustración. Ese origen medieval de Guillermo de Ockham, como bien indicamos, todas estas teorías y ideas fueron cruciales para teorías posteriores, ¿no? Más que nada sobre derechos del individual y de la libertad personal, pues. Podemos preindicar ya eso. Luego estaría, para ya cerrar, el pensamiento político islámico y su influencia también. En la época medieval encontramos autores también como Averroes, eh, Avicena, Alfarabi, grandes pensadores medievales, pero del lado ya del Islam, ¿no? Y la filosofía política islámica tuvo un desarrollo significativo, especialmente a través de pensadores como ya indiqué, ¿no? Alfarabi, Avicena, Averroes, que estos también integraron las ideas de Aristóteles en su pensamiento. Averroes, por ejemplo, defendía de la idea de la sociedad gobernada por la razón y la justicia, ¿no? Aunque el pensamiento político islámico tuvo un enfoque totalmente distinto, sus ideas llegaron a influir en el desarrollo de la filosofía medieval en Europa, ¿no? Especialmente a través de la transmisión de obras aristotélicas, ¿no? Como bien sabemos, Averroes es más que nada llamado en el mundo islam como el comentador en base a que comentaba más que nada el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Muchas veces es llamado en sus obras, bueno, o sea, la gente en ese entonces le llamaba el comentador, a Aristóteles lo llamaban el filósofo y a Averroes luego llamaban, su seudónimo era como el comentador. Entonces, gracias a esa transmisión de las obras aristotélicas es basada también el pensamiento político islámico, ¿no? Con eso cerraríamos más que nada lo histórico en la época medieval de la filosofía política. Vieron cómo se fue desarrollando poco a poco, ¿no? O sea, y fue bastante impactante cómo esto mismo fue desarrollado poco a poco, y pensar sobre esto es bastante importante, pienso yo. Gracias que a esto ya también tenemos un legado. Sería el legado de la filosofía política medieval. Puesto de que la filosofía política medieval dejó un legado bastante duradero. Y sentó pues las bases de la filosofía política moderna, que ya vamos a hablar en las siguientes sesiones en varios aspectos. Como por ejemplo que ya hablamos de la visión de la ley natural y la autoridad moral, de los gobernantes. Influyó en el pensamiento sobre los derechos humanos y el contrato social también, como los pensamientos de Aristóteles y de Platón, ¿no? También la tensión entre la Iglesia y el Estado dio lugar a debates sobre la soberanía y la separación de poderes, pues. Cuestiones que serían fundamentales en la filosofía política moderna son afectadas ahí, ¿no? Además, la noción de derechos naturales y la idea de la resistencia a la tiranía ya serían retomadas y ampliadas por filósofos en la Ilustración y en el Renacimiento, en la Ilustración y en tiempos modernos, ¿no? ¿Y qué indicar? Ese legado, aunque como bien sabemos, centrado en una visión religiosa del mundo, llegó a establecer principios clave como el valor de la ley natural, la autoridad moral del poder y los derechos de los ciudadanos frente a la tiranía, ¿no? Estos temas continúan siendo relevantes hasta hoy en día. ¿Qué es lo que estoy recalcando en cada sesión? Que preindicar que dichas épocas no simplemente son historia, sino que nos ayuda a aprender de estas mismas, ¿no? Como bien sabemos, hay una frase bien conocida que indica que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y preindicar que esto es una reflexión a ello, ¿no? O sea, si nosotros no conocemos cómo fue el pasado en ese entonces, en un pasado occidental, jamás vamos a conocer cómo será también el futuro y qué es lo que nos podría llegar a deparar, cómo nosotros podemos democratizar una cultura, ¿no? Y cómo la filosofía política es tan importante en esto mismo, ¿no? En el desarrollo de una sociedad. Eso es reflexivo y dense cuenta de eso, ¿no? Y bien, sabemos que el pensamiento medieval fue un puente esencial entre la antigüedad clásica
y el Renacimiento, el pensamiento racional y la modernidad, ¿no? Es un claro ejemplo, pues, de aprender del pasado. ¿Y qué más indicar que eso? Con eso ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Sería el tercer capítulo de la temporada 1. Vamos a estar llamándolo temporada 1 por ahora. La temporada 1 va a ser más que nada historia de la filosofía. Luego ya estaríamos pasando a adentrándonos a pensadores, ¿no? También por épocas históricas, cronológicamente. Como vieron, la calidad está aumentando. Estoy usando otro dispositivo para poder grabar estas sesiones, estas grabaciones. Que pronto también ya vamos a estar compartiendo videos, entre otras cosas, y contenido multimedia. Ya no vamos a transmitir en vivo, pues de que primero que nada no hay vistas, no se refleja el impacto de la transmisión en vivo. Y segundo, que es mucho más fácil agregar a las listas de reproducción en base a un video multimedia a distintas listas de reproducción para poder agregarlo, ¿no? Y la accesibilidad de este mismo. Bueno, espero que les haya parecido interesante el tema que hemos tratado el día de hoy, que es la filosofía política en la época medieval. Y nos vemos en el siguiente video. Sería todo.